Abran sus Biblias, por favor, en Filipenses, capítulo 1. Y leamos los versículos del 12 al 18, aunque estaremos considerando de manera particular los versículos del 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Este es el título de un libro escrito hace algunos años atrás y que dejó cierta influencia en el mundo religioso. Y la conclusión a la que han llegado muchas personas cuando tratan de responder esa pregunta es la de que Dios no está en control de la situación. Si Dios es amor y estas cosas malas le ocurren a gente buena, eso significa que hay situaciones que escapan a su control. Dios tiene muchas buenas intenciones, pero no tiene el poder para llevarlas a cabo. Pensar de esta manera significa desconocer la providencia de Dios. ¿Y qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios es su cuidado y gobierno santo de su creación y sus criaturas. Significa que todo es dirigido y controlado por Dios, que ninguna situación escapa a su control. Y podemos poner como ejemplo el juego del ajedrez. Para jugar ajedrez se necesita profundidad de pensamiento. Es por eso precisamente que a algunas personas no les gusta el ajedrez. Significa que debemos mirar los efectos de una jugada más allá de los efectos inmediatos que ésta tenga. Mientras más profundo pensemos, mientras más lejos en el juego podemos vislumbrar lo que ocurrirá, mejores jugadores de ajedrez seremos. Un jugador principiante puede ver una jugada más allá, 2 jugadas más allá, a lo más 3 jugadas más allá de lo que el ajedrez, el juego, puede suscitar. El experto, sin embargo, es aquel que logra aprender el movimiento de las piezas y la formación de estas piezas en el tablero, de tal manera que él puede ver el efecto que tendrá una jugada ahora, aún 5 o 6 jugadas después. Y puede saber cómo todas estas cosas pueden influir de una manera o de otra. Es incluso de esta manera como un buen jugador puede hasta sacrificar una pieza con tal de conseguir una mejor posición en el juego. Si alguien se lleva de que puede simplemente comer la pieza a su antojo, cuando viene a observar, resulta que está en una posición débil y puede hasta perder el partido. Hermanos, el ajedrez de este mundo está siendo controlado por Dios. Dios conoce todos los movimientos de este juego. Y es más, al final, por la revelación que tenemos en las Escrituras, sabemos que Él dará el jaque mate al diablo. Nosotros no conocemos por qué Él juega una pieza aquí, por qué Él mueve otra pieza allá. Pero al final Él está moviendo las piezas de tal modo que quedará claro delante de nuestros ojos que Él fue quien ganó. El diablo no se rendirá, sino hasta el final. Nosotros estamos en el medio del juego, observando las cosas que están pasando. Si a veces pensamos que el diablo tiene ventaja en algunas situaciones, pero no es así, hermanos. Dios tiene control. Dios tiene el control. Nosotros podemos dividir nuestra porción de esta noche, los versículos del 12 al 14, en 3 partes. Nosotros vemos
que Pablo ciertamente se encuentra en una situación aflictiva. Pablo se encuentra en una situación aflictiva. Ya él ha introducido su carta, ya él ha dado un reporte de oración, ahora él pasa al tema principal, o a uno de los temas principales de la epístola, y lo primero es que estos hermanos se habían preocupado por su bienestar, por su situación, y él les habla con respecto a esto. Y lo que vemos es que Pablo primero evalúa su aflicción. Pablo evalúa su aflicción en el versículo 12. También como allí Pablo comparte su evaluación de la aflicción. Y después en los versículos 13 y 14, como Pablo explica su evaluación de la aflicción. Así que veamos en primer lugar cómo Pablo evalúa su aflicción. Cómo Pablo evalúa la aflicción en el versículo 12. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Para el progreso del Evangelio. La primera sección que yo quiero que veamos es cuáles eran estas cosas que le habían sucedido al apóstol Pablo. ¿Cuáles eran estas cosas que habían sucedido al apóstol Pablo? Él dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Cuáles eran estas cosas? Y aquí, inevitablemente, tenemos que hacer un recuento de qué había pasado con el apóstol Pablo, de manera que suscitó preocupación en los hermanos y que él se ve obligado a hablar y a reportar delante de ellos. Los hermanos tenían conocimiento de cosas que habían ocurrido, cosas que nosotros no conocemos. Para nosotros se hace imprescindible ubicarnos en el contexto de lo que Pablo está diciendo aquí para poder entender la aplicación de este pasaje. Pablo había sido acusado falsamente, de manera que él vivía con el peso de la injusticia sobre sí. Y él lo sabía aún con anticipación de las cosas que le iba a pasar. Si vamos al libro de los Hechos, al capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículos 22 al 25. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo estaba claro por el Señor que cuando él fuera a Jerusalén, él iba a padecer persecución, tribulación. Dice, con todo, yo no estimo preciosa mi vida. Yo voy a cumplir el ministerio que el Señor me ha dado. Ustedes no van a ver más mi rostro. Después vemos a Agabo profetizándole lo que le iba a acontecer en el capítulo 21, versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Y trataron de persuadir al apóstol que evitara este inconveniente que el Espíritu Santo mismo le había dicho que iba a acontecer. Y noten la reacción de Pablo. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Pablo estaba dispuesto a cumplir la voluntad de Dios para con su vida. Los hermanos se entristecen y finalmente al ver la persistencia de Pablo dicen que se haga la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que él fuera apresado, que él fuera encarcelado y pasara por tribulaciones. Pablo llega a Jerusalén y allí los judíos alborotaron a la multitud que se encontraba en el templo, donde estaba Pablo en el proceso de la purificación, lo atrapan, lo golpean,
le atan con 2 cadenas, y dice la narración bíblica de la muchedumbre que ellos iban tras Pablo y que le iban voceando diciendo, ¡muera! ¡Muera! Las personas deseando la muerte de Pablo. Le llevan al tribuno, le insinúan que es un hombre sedicioso, y él pide una oportunidad para defenderse. Y es aquí cuando nosotros encontramos el testimonio público que él da de lo que el Señor había hecho con él. Él da testimonio de su conversión. Y él aprovecha la oportunidad delante de todo el pueblo para testificar del Señor. Llegó un punto en su defensa donde las personas no pudieron aguantarle más. En el capítulo 22, versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Personas que estaban determinadas a deshacerse de él. Y dice, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó al tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. O sea, él lo azotaban, la decisión era azotarlo para saber por qué era que le voceaban eso. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Vino al tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así lo que luego se apartaron de él, los que le iban a dar tormento, lo iban a torturar. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. A Pablo estuvo a punto de ser azotado de una manera tormentosa. El asunto era tan confuso que ni el tribuno sabía ni siquiera de qué era que le estaban acusando. Ni siquiera a esta persona. Yo no sé cuál es el problema. Fue abofeteado públicamente y el enojo contra él fue tal que el tribuno tuvo temor de que Pablo fuese aún despedazado por ellos. El capítulo 23, 10 dice, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Una multitud enardecida contra Pablo. Y en medio de esta situación, el Señor se le aparece y le da ánimo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Estas palabras sirven de consuelo en medio de esta aflicción al apóstol Pablo. Los judíos vuelven y preparan un complot y juran que no iban ni a comer ni a beber hasta que Pablo estuviese muerto. Determinados, le envían entonces al gobernador Félix en Cesarea cuando Pablo se entera del complot y pide protección. Y allá fueron los judíos aún para acusarle. Y Pablo tiene que defenderse de nuevo. Y esta ocasión él habla delante de Félix. ¿Y cuánto tiempo estuvo preso allí? En Cesarea, dice la Escritura, que 2 años, por lo menos, más de 2 años duró Pablo preso en Cesarea en medio de esta situación. Y Félix le mandaba a llamar para conversar con el apóstol Pablo. Y dice la Escritura que le mandaba a llamar para ver si le daba dinero para soltarlo. Era una especie de tortura psicológica a la que Pablo estaba sometido, teniendo que soportar la presión de este individuo. Y por el simple hecho de congraciarse con los judíos, Félix, cuando ya iba a ser sustituido en el gobierno, lo dejó preso para congraciarse con los judíos. Otra vez más Pablo sometido a esta prisión. Mientras Pablo mantenía una limpia conciencia. Los judíos contra él, siendo preso injustamente, y Pablo con una limpia conciencia. Dice él, alegando Pablo en su defensa, dijo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Capítulo 25, versículo 8. Dice, yo no he pecado en nada, de ninguna ley, ni contra César, ni contra ustedes, nada. Pero estaba padeciendo persecución. Y las autoridades sabían que con Pablo se estaba cometiendo una injusticia. En el capítulo 26, versículo 31 dice, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. O sea, las autoridades sabiendo que era una injusticia, estaba preso. Ustedes se imaginan la situación, lo que esto debió causar en el corazón del apóstol Pablo. Coloquémonos en la situación en la que se encontraba el apóstol Pablo. Él es enviado a Roma, sufre un naufragio,
bastante peligroso, están en peligro de muerte las personas que están con él. Parte entonces, llega de esa manera providencialmente a Roma, y en Roma predica el Evangelio como un preso domiciliario, custodiado constantemente por soldados romanos. Dice Martin Lloyd-Jones, predicando sobre esto, que él llegó a mencionar lo difícil que debió ser para el apóstol Pablo estar preso, atado a estos soldados. Dice, personas rudas y con un lenguaje de maldiciones y blasfemias junto al apóstol Pablo. Dice, eso debió ser otro elemento que debió ser algún aspecto difícil que se le añadía a la prisión del apóstol Pablo. El tipo de personas a la que estaba rodeado. Vamos a ver lo que el Señor hizo con esta situación. Pero debemos ubicarnos en la situación en la que se encontraba el apóstol Pablo. Cuando él dice, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, es a esto que se está refiriendo. Es a esto que se le está refiriendo. ¿Qué cosas me han sucedido? Él no está hablando de algo de bienestar. Las cosas que me han sucedido han sido tan maravillosas que el progreso del Evangelio es evidente. No, él está hablando de una aflicción, circunstancias adversas. Y en medio de esas circunstancias adversas, él se fija en el progreso del Evangelio. Y él quiere aquietar la preocupación de estos hermanos en Filipos, que le amaban tanto, y les dice, hermanos, el progreso del Evangelio es evidente por causa de mis aflicciones. No se preocupen, que el Señor está progresando el Evangelio. No se preocupen por mí. Esta frase, el progreso del Evangelio, es clave en esta sección. Es clave. Pablo está desviando la atención de la mente de los lectores de sí mismo para que no se concentraran en los problemas que él estaba sufriendo y notaran lo que estaba pasando más bien con el Evangelio. El Evangelio está corriendo y está siendo predicado a mi alrededor, y aún por causa de mis prisiones. Por causa de mis prisiones. No solo que yo veo lo que pasa con el Evangelio, sino lo que está pasando por el Evangelio tiene relación directa con el hecho de yo estar encarcelado por el nombre de Cristo. Si Pablo se miraba a sí mismo, se compadecía a sí mismo, Pablo no hubiera dicho esas cosas que está diciendo aquí. Pero él tenía su mente en otro lugar. Él evaluó su situación, evaluó la circunstancia adversa y su aflicción de una manera no egoísta. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 9, el versículo 8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está presa. Pablo sufría más el hecho de que le hubieran callado la boca al hecho de que le hubieran privado de su libertad. Para él, aunque le hubieran privado de su libertad, si él puede seguir predicando, bien, para adelante entonces. Hermanos, qué bueno lo que está pasando, porque lo que me ha pasado a mí ha sido para el bien del Evangelio. Ha sido para el bien del Evangelio. Un comentarista, hablando de esta palabra que se traduce progreso del Evangelio, el avance del Evangelio, dice, la misma palabra griega viene del verbo que significa cortar delante de alguien, y se cree que se usaba para describir a un grupo de taladores de árboles que marchaba delante del ejército regular, abriendo camino a través de bosques impenetrables, haciendo posible que el ejército pudiese avanzar adecuadamente. Pablo explica a los filipenses que las circunstancias que él ha estado viviendo han servido para abrir el camino para que el ejército de los soldados de Cristo pueda continuar predicando el Evangelio. A través de los siglos, Cristo ha tenido sus pioneros, siervos de Dios que han marchado a los lugares más recónditos de la tierra para anunciar el mensaje de la salvación. Guillermo Carey fue a la India, David Livingstone fue al África, Hudson Taylor fue a la China. Todos estos y millares más vivieron tiempos difíciles. Muchos padecieron hambre, persecuciones, enfermedades, soledad, desprecios, cárceles y aún la muerte. Pero todo esto ha servido para el progreso del Evangelio. Es bueno que recordemos que el Señor no nos prometió un lecho de rosas aquí en la tierra. Al contrario, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Y en medio de esta aflicción, el apóstol Pablo está diciendo, esta aflicción ha sido, hermanos, para bien. Esta aflicción ha sido buena para que Cristo sea conocido por las personas. Al llegar yo a Roma en medio de esta situación, el Evangelio está siendo predicado. Y Pablo sentía gozo en medio de esa situación. Vamos a ver en los siguientes textos cómo Pablo sigue manifestando su gozo en medio de esta situación. Pablo tenía una determinación al escribir esta epístola de hacer ver el contentamiento que él experimentaba en medio de esta aflicción. Pablo tenía el propósito singular de manifestar el gozo en el Señor que él sentía. Y al ver lo que ocurría con el Evangelio, le hacía tener gozo. Le hacía tener gozo en el corazón. Muchos podrían haber visto en el encarcelamiento de Pablo una derrota para la causa del Evangelio. Bueno, y ahora, con Pablo preso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pablo era el hombre clave. Ahora vamos a tener dificultades. Y desde el punto de vista humano, parecería ser así. El hombre que había recorrido parte de Asia y Europa predicando el Evangelio, levantando iglesias, confirmando el ánimo de los hermanos, ahora está preso. El paladín del Evangelio había sido tomado preso y estaba esperando juicio con la posibilidad de no volver a salir libre jamás. Pero ¿fue esta una derrota? ¿Estaba el caso perdido? Si algunos lo habían empezado a ver de esa manera, Pablo no era uno de ellos. Pablo no pensaba que esto era para mal, sino para bien. Y la evaluación que Pablo hizo de las circunstancias adversas fue diferente, mis hermanos. Fue diferente. Es cierto que él había perdido su libertad. Ahora estaba encadenado a algún guardia durante las 24 horas del día. No podía visitar en persona todos los lugares que él hubiera querido visitar, llevando las buenas nuevas del Evangelio. Sin embargo, él evaluó los acontecimientos mirando más allá de sí mismo. Si él hubiera estado buscando su propia gloria, hubiera escrito toda una epístola llena de conmiseración. Pero no fue eso lo que él dijo. Él estaba buscando la gloria del Señor, estaba buscando la expansión del Evangelio. Entonces sí había razones para gloriarse en medio de la tribulación. Cuando miró más allá de sí mismo y vio que el Evangelio que le había salvado ahora estaba siendo propagado precisamente por causa de sus prisiones, Pablo se glorió en ese hecho. Pablo no se preguntaba, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Sino la pregunta era, ¿y cómo afectará esto al Evangelio? ¿Cómo afectará esto al Evangelio? Dios nos coloca en medio de situaciones en las que a veces no vemos propósito alguno. El apóstol Pablo se encontraba en una situación difícil. El apóstol Pablo estaba en medio de una situación difícil. Sin embargo, esto no le llevó a concentrarse solamente en su problema y no ver qué es lo que esto implicaba para el Evangelio y para la persona de Cristo. Hermanos, cuando nosotros estamos en medio de la aflicción, tendemos nosotros a pensar única y exclusivamente en los efectos personales que tiene esta aflicción. El apóstol Pablo es un ejemplo para nosotros a imitar de cómo debemos llevar nuestros pensamientos cautivos a pensar en lo que estas aflicciones representan en la causa del reino de Dios. Y debemos mirar cómo esto va a ser para el bien del reino de Dios. Y Él nos va a explicar por qué Él evalúa la situación de esta manera. Pero de plano, debemos nosotros decir, hermanos, debemos quitar los ojos de nosotros mismos y ponerlos en el Señor. Y en cómo esto afecta la expansión del reino de Dios. Bien, nosotros hemos visto entonces cómo Pablo evalúa su propia aflicción. Él vio la situación, no con los ojos como muchos otros lo habían visto. Ahora veamos cómo Pablo comparte su evaluación de la aflicción con los hermanos. Versículo 12. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Eso lo vimos en la sección anterior. Antes a esa expresión en nuestro texto aparece la frase que dice, quiero que sepáis, hermanos. Quiero que sepáis,
hermanos, las cosas que han pasado, yo quiero compartirlas con ustedes. Siendo que el ministerio de Pablo fue tan amplio, los hermanos en diferentes lugares estaban interesados en los eventos que acontecían en su vida. Y por eso él compartía con la iglesia estos acontecimientos. Para dar un ejemplo de esto, a los efesios él les dijo, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Efesios 6:21. Y a los colosenses les dice algo similar en Colosenses 4:7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Y Pablo mandaba los reportes de las situaciones en las que él estaba. Y en ambas cartas, en estas situaciones, él estaba preso. Y él está reportando a las iglesias los últimos acontecimientos acerca de su vida. Y Pablo comienza la sección con una frase similar a la que utiliza en otras expresiones, en otras epístolas, en otros contextos. En otros lugares él puede decir, no quiero que ignoren tal cosa. Aquí él dice positivamente, quiero que sepáis. Yo quiero que ustedes se enteren de esto, hermanos. Él quería que los filipenses supieran lo que había estado ocurriendo. Y utiliza su propia experiencia para darles una lección espiritual. Pablo no les está diciendo que el evangelio continuó progresando a pesar de la adversidad, sino que la situación adversa misma en que él se encontraba se convirtió en la causa del progreso del evangelio. La frase del versículo 12, han redundado más bien, como aparece allí en nuestro texto, implica que el resultado que la gente esperaría era uno de derrota. Era uno de derrota. Estas cosas han pasado y ha sido una derrota para el evangelio. Dice, han redundado más bien, en contraste con lo que normalmente hubiera acontecido, lo que ha pasado con esta aflicción es que el evangelio está progresando. Y en lugar de escribir de tal manera que los hermanos tuvieran pena hacia Pablo, el pobre Pablo, ay, oren por mí, miren lo que yo en la situación en la que yo me encuentro. Pablo no escribe de ese modo. Él dice, oren, que la palabra de Dios siga corriendo, en otras palabras. Él les da un reporte que manifiesta el gozo de lo que está pasando con el evangelio. En el versículo 18, allí en el capítulo 1, leímos, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. En medio de la situación en que se encontraba, dice, yo encuentro gozo en el que el evangelio está siendo predicado, en que Cristo está siendo predicado. Y Pablo quiere dar a conocer a los hermanos filipenses como una evidencia de cómo la providencia de Dios hace que todas las cosas obren para bien, que su aflicción había llevado a progresar al evangelio. Quiere que ellos entiendan que lo que ha ocurrido no ha sido un impedimento, sino un catalizador para el avance del evangelio. Él sabía que detrás de todo estaba la mano de Dios. Él sabía que no había sido objeto de la mala suerte. Quizás vinieron a la mente los acontecimientos de Génesis, lo que pasó con José en particular, cómo Dios obró para bien lo que exteriormente parecía una maldición. Algunos hermanos estaban viendo su encarcelamiento como una desgracia, pero Pablo lo estaba viendo bajo una óptica totalmente diferente. Esas piedras que Satanás estaba poniendo para el tropiezo de los hermanos y de las iglesias, Dios las estaba utilizando como los escalones para subir precisamente el progreso de su obra. El diablo incitó su misma derrota, moviendo a las multitudes a gritar, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Porque cuando Cristo murió, entonces fue derrotado. Hermanos, Dios nos coloca en situaciones similares a las del apóstol Pablo. ¿Y por qué Pablo les dice, yo quiero que ustedes sepan? Bueno, uno de los propósitos era que ellos supieran acerca de él mismo, como era normal en sus reportes. Pero por otro lado, hermanos, él lo hace para que esos hermanos y nosotros aprendamos a evaluar, como Pablo, las situaciones adversas en las que nosotros nos encontramos. ¿Cómo es que esto puede traer gloria a Dios? Nos preguntamos en medio de la aflicción. Si Dios lo hace para probarnos, nos ponen estas situaciones tan difíciles, ¿cómo es que esto es para su gloria? Se llaman pruebas, hermanos. Por eso recuerden que estas aflicciones en las Escrituras se llaman pruebas. Dios las utiliza para probarnos. Y Dios las utiliza para humillarnos, recordarnos que somos solo criaturas del Creador Todopoderoso.
Pero junto a estos eventos incomprensibles, el Señor nos ha dado el conocimiento de que todo marcha conforme a un plan eterno y perfecto. Y eso es importante. Es este conocimiento lo que nos va a ayudar a enfrentar la prueba correctamente. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, vemos la recomendación del apóstol Pedro a los hermanos. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice, ¿cómo es que debemos humillarnos? Echando toda la ansiedad sobre Él tiene cuidado de nosotros. Y el apóstol Pedro argumenta con el corazón de estos hermanos diciéndoles, Dios tiene cuidado. No pienses que Dios no te está cuidando. Dios tiene cuidado. Nuestra responsabilidad es humillarnos delante de Él y echar nuestras ansiedades sobre Él. Echar todas nuestras ansiedades sobre Él. ¿Qué nos enseña eso? Que el asunto no es un asunto de si Dios me ama o no me está amando en medio de esta situación. Es la actitud con que yo enfrento la aflicción. Este es el punto importante. El asunto importante, dice Martin Lloyd Jones, en la vida no es tanto lo que nos pasa, sino nuestra actitud hacia lo que nos pasa. ¿Y cuál es la actitud que nosotros con la que enfrentamos estas aflicciones y estas pruebas? Pero a veces, sin embargo, aun cuando no entendemos en muchas ocasiones por qué nos pasan las cosas, a veces Dios sí nos presenta idea de por qué Él está haciendo las cosas. Y debemos aprovecharlas. Él nos ha dicho que hay cosas que son para su gloria y para nuestro bien de manera general. Pero a veces a corto plazo nos deja ver la razón por la cual Él está haciendo algunas cosas en nuestra vida. Y Él descorre el velo de sus propósitos un poquito, para que nosotros veamos la razón de la obra que Él está haciendo en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Y debemos aprender a mirar esos propósitos divinos para nosotros aquietarnos y humillarnos más delante de la presencia de nuestro Dios. Pasó con Pablo aquí, donde él pudo ver un poco de por qué el Señor estaba haciendo estas cosas. Pero hermanos, pongámonos en su lugar. Pongámonos en su lugar. Veamos la importancia de compartir nuestras experiencias en este sentido, hermanos. La importancia de compartir nuestras experiencias. Pablo dice, yo quiero que ustedes sepan esto. Lo que está pasando conmigo, sí, es una aflicción. Es difícil. Se torna una carga. Pero yo quiero que ustedes sepan lo que Dios está haciendo por medio de esa aflicción. ¿Y por qué? Hermanos, porque debemos aprender de las experiencias de los demás. Debemos aprender de las experiencias de los demás. Ha sido estimulante oír el testimonio de algunos de ustedes tras haber pasado por la prueba. ¿Cómo han podido ver el propósito que Dios tenía en todo lo que ustedes estaban pasando? Y cuando lo comparte con los hermanos, a veces hasta públicamente por medio de cartas, es de edificación. Porque a la hora cuando esta aflicción llegue a uno de nosotros, podemos recordarnos cómo Dios lo hizo en la obra de aquella hermana o lo hizo en la obra de aquel hermano. Y nos recordamos que Dios en todo tiene un propósito. Yo puede que no lo conozca, pero podemos entenderlo a la larga. Por eso alguien decía, uno de los puritanos, que la providencia de Dios debe leerse como el hebreo. En hebreo se lee al revés que en español. Nosotros debemos leer la providencia de Dios al revés. Ver el fin. Para eso era que Dios estaba llevando todas estas cosas de esta manera. Y al ver lo que pasó, entendemos por cuál era la razón de por qué me pasó anteriormente. Pensemos en el caso de José. ¿A quién le hubiera gustado estar en el pellejo de José cuando él fue llevado, cuando él fue vendido a los egipcios, o cuando él estaba preso? ¿A quién le gustaría? Pero cuando uno ve cómo termina la historia, cualquiera diría, me gustaría ser José. Pero porque estamos leyendo la historia al revés, ya nosotros sabemos el fin. Pero a veces no estamos en medio de la historia cuando estamos presos. Pues estamos en medio de la historia cuando nos están vendiendo. Nos están vendiendo, nosotros no sabemos qué es lo que viene. No sabemos nada, qué es lo que viene. Job no sabía que el Señor le iba a dar más hijos. No sabía que Dios le iba a restituir todas sus posesiones. Job no lo sabía. Hay momentos donde esto nos es simplemente desconocido. Pero cuando nosotros vemos que Dios ha sido bueno en la experiencia con otros hermanos, esto llena de estímulo nuestros corazones. Quiero que ustedes sepan
lo que el Señor está haciendo con mi aflicción. El Evangelio está progresando por la aflicción, no en medio de la aflicción, sino por la aflicción misma. Y Dios puede utilizar tu aflicción, para el bien de ti mismo, o para el bien de otro hermano, o hasta para la salvación de una persona. Y si eso es así, hermanos, los planes de Dios son buenos y santos. Son buenos y santos. Todo va a acontecer conforme al decreto de Dios. Hermanos, nosotros no podemos escapar a los decretos eternos de Dios. Todo va a acontecer conforme Dios lo ha decretado. Lo que sí nosotros podemos aprender es a reaccionar de una manera piadosa a las cosas que nos van a acontecer. Eso sí podemos aprenderlo. Y lo vamos a aprender de cómo nosotros lo vemos esto ejemplificado en otras personas. Nuestra actitud y evaluación en medio de las circunstancias adversas es lo que cuenta. Solo cuando entendemos esto es que nosotros vamos a comprender a Pablo cuando él dijo en Romanos 5:3, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Uno lee este versículo y dice, pero Pablo es masoquista, porque ¿cómo me voy a gloriar en la tribulación? Pero cuando uno entiende la actitud como uno debe someterse a estas tribulaciones, a estas aflicciones, uno entonces dice, no, yo tengo que gloriarme por el resultado. No era que Pablo era masoquista, es que veía más allá. Y él mismo también dijo en 2 Corintios 12:10, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Me gozo, decía él. Pero Pablo, ¿y cómo te vas a gozar en la persecución? Pero yo me gozo en la persecución por lo que esta persecución logra en mí. Él dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. Y Santiago nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero por sí mismo, dice, no, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es este conocimiento lo que nos va a ayudar a nosotros a enfrentar la aflicción adecuadamente. Y hermanos, tenemos que decir que dos hermanos pueden encontrarse en el mismo tipo de aflicción y no necesariamente van a reaccionar de la misma manera. No necesariamente. Dos hombres pueden mirar al cielo durante la noche y mientras lo que uno ve es la oscuridad, el otro lo que ve son las estrellas. La misma aflicción, pero son vistas desde dos ópticas diferentes. ¿Cómo ves tú las aflicciones que llegan a ti? ¿Como el apóstol Pablo? ¿O te centras tú en ti mismo y te llenas de un sentido de conmiseración, de lamento personal, de por qué a mí, de cuestionamientos? Pablo es un ejemplo a imitar. Pablo es un ejemplo a imitar. Todo depende de la forma en que evaluemos las cosas. Pablo evaluó la situación adversa en la que se encontraba de una manera piadosa. Las situaciones por las que atravesamos no son únicas de nosotros como individuos. No son únicas. Pedro nos dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5:9. Pero cada uno reacciona de un modo diferente. ¿Cómo reaccionas tú? ¿No puedes ver las cosas como como el otro hermano lo está mirando? Posiblemente se encuentran en la misma condición. Posiblemente están pasando por los mismos problemas. O lo ha pasado. ¿Estás tú reaccionando como él lo hizo cuando le tocó pasar a él por esa situación? Es un asunto de utilizar lo que nosotros sabemos que el Señor está haciendo con ellas. Porque tanto el versículo de Romanos 5:3 que leímos, como el de Santiago 1:2 y 3, dicen que nosotros vamos a tener sumo gozo en medio de esas aflicciones por lo que sabemos. Por lo que sabemos. ¿Cómo tú utilizas el conocimiento de lo que Dios está haciendo en tu vida cuando tú estás en aflicción? Es ahí el punto, hermanos. Es ahí el punto. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8 un instante. Noten las cosas que se mencionan en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Son cosas realmente en las que ninguno de nosotros anhela encontrarse en medio de esta situación.
¿Quién quiere estar en tribulación? Ay, ojalá que me llegara una persecucioncita, o pasar por hambre, o estar que yo no tengo ni ropa ni qué ponerme, peligro o espada. ¿Quién quiere pasar por una situación así? Ahora, lo que Pablo está diciendo en este pasaje es, ¿quién es el victorioso? ¿Quién es el victorioso? ¿El que está librado de esta situación? ¿O el que tiene la libertad de lo que Dios puede hacer aún en medio de esa situación? Vamos a ver lo que dice el versículo 37. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos dice, antes de todas estas cosas somos más que vencedores. Él no dijo eso. En todas estas cosas somos más que vencedores. Aún en medio de la persecución, de la tribulación, de la angustia, del hambre, de la desnudez, del peligro y de la espada, por Cristo somos más que vencedores, aún en medio de ellas. Y Pablo es un ejemplo de esas mismas palabras. En la aflicción se encontraba, y en la aflicción él se veía como un victorioso. Soy un soldado más del Señor que ya tiene la victoria. El Evangelio está progresando. La palabra de Dios está siendo predicada. Tenemos la victoria garantizada, hermanos. No es una derrota. No es una derrota. Y nosotros debemos librarnos del espíritu derrotero que nos suma en la inutilidad por nosotros estar en medio de la aflicción. Pablo, por estar en medio de la aflicción, no se entregó a la inutilidad. Pablo se dedicó a servir a su Señor. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Hemos visto cómo Pablo evalúa su aflicción. Hemos visto cómo Pablo comparte la evaluación de su aflicción. Y en tercer lugar, veamos cómo Pablo explica su evaluación de la aflicción. Los versículos 13 y 14, mucho más brevemente. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Él ofrece dos evidencias por las que muestra el progreso del Evangelio. La primera se encuentra en el versículo 13. Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Su encarcelamiento hizo posible que la guardia pretoriana y muchos otros fueran expuestos a la fe. Sus prisiones se hicieron notorias. ¿En qué sentido? En el hecho de que si hubiera habido periódicos en esos días, él hubiera estado en primera plana y todo el mundo se hubiera enterado. No, la idea, como nos dice Hendrickson en su traducción, que es muy útil, es que él se encontraba preso por causa de Cristo y se había regado la voz de la razón por la que él había estado preso. Eso significa, como dice Hendrickson, de manera que se ha hecho notorio por toda la guardia pretoriana y a todos los demás que mis cadenas son por Cristo. Que mis cadenas son por Cristo. No eran simplemente sus prisiones las que se habían hecho notorias. Lo que quedaba manifiesto era que eran prisiones por causa de Cristo. Y mientras él había sido acusado injustamente de ser una persona sediciosa, dice, yo no estoy preso por ser un malhechor. Yo tengo una limpia conciencia, yo no he violado ninguna ley. Y quedaba más evidente que él estaba preso por causa de su fe. Por causa de su fe. Y aquí quiero leer una porción del comentario de Hendrickson en este sentido. Oigan lo que dice Hendrickson. Los guardias se relevaban unos a otros y de esta forma muchos de ellos entraron en contacto con el apóstol de los gentiles. Recuerdan que era una guardia que estaba asignada a él, constantemente se intercambiaban. Ellos pudieron observar su paciencia, su mansedumbre, su ánimo y su inquebrantable lealtad a sus íntimas convicciones. Quedaron profundamente impresionados. Sí, estos duros soldados, estos rudos legionarios, quienes presuntamente serían los menos afectados por el Evangelio, fueron hondamente movidos por cuanto vieron, oyeron y sintieron en presencia de Pablo. Ellos escucharon de qué forma hablaba a sus amigos cuando venían a visitarlo, o a su secretario el que dictaba las cartas, o a sus jueces, o a Dios en oración, o incluso a ellos mismos. No es difícil imaginar que al principio lo miraran con cierto desdén, y ni siquiera se dignaran a prestar atención a sus palabras, pero poco a poco se fueron interesando por él, y al fin se entusiasmaron, y lo que aprendieron pronto se divulgó.
Somos guardias de un preso extraordinario, dirían ellos, y estamos firmemente convencidos que no está preso por algún delito que haya cometido, sino solamente por su relación con el Cristo que predica. Y de esta forma la noticia corrió de guardia a guardia a sus familias y a la casa de César, y así a todos los demás, es decir, a los habitantes de Roma en general. El caso de Pablo, o mejor dicho, la causa de Cristo, se convirtió en la comidilla del pueblo. Todo esto significaba progreso para el Evangelio, porque el verdadero asunto se estaba aclarando. Imaginen la escena. Allí el apóstol Pablo preso, y nos está diciendo, mire, yo quiero que ustedes sepan que esto es una injusticia que están cometiendo conmigo. Ustedes deberían aclararle a esa gente que ellos deberían a mí de evaluarme correctamente, porque esto no está bien. Él les predicaba el Evangelio, él escribía todas sus cartas, y estas personas fueron afectadas con el Evangelio. Las personas más rudas, como dice Hendrickson, dice, allí estaban con un corazón siendo enternecido por el ministerio del apóstol Pablo. ¿Y cómo termina la epístola a los Filipenses? Bueno, en el versículo 22 del capítulo 4, dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Ya los hermanos estaban ya identificados con la causa del Señor y mandaban saludos allá. Yo quiero que me saluden esos hermanos que están allá. Debieron conocer a estos compañeros de milicia del apóstol Pablo cuando iban a visitarle. Y ahora ellos se identificaban con la obra del Señor en quienes ellos habían depositado su fe. Los de César os saludan. Ahora ustedes pregúntense, hermanos. Ustedes están llamados a predicar el Evangelio. ¿Cómo sería mejor? Estando libres para nosotros poder propagar el Evangelio, ir a donde quiera que nosotros queramos, o estar presos. Si me cogen preso es un problema para el Evangelio. Ahora, si evaluamos nuestras aflicciones de esa misma manera, no estamos viendo la providencia de Dios en todo el asunto. Y Pablo estaba consciente de que todo era manejado por el Señor. Y lo que él pasó al final nos muestra cómo el Señor utilizó esto. Quiero, hermanos, que ustedes sepan que las cosas que me han pasado han redundado para el progreso del Evangelio. Y esta es una de las cosas que han pasado. ¿Quién se iba a imaginar que el Evangelio, de la manera que se iba a diseminar en Roma, era precisamente a través del encarcelamiento de Pablo? Pues es el medio que el Señor utilizó. No sabemos cómo Dios va a utilizar las cosas que acontecen a nosotros. Pablo predicó aún estando preso. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 17, dice, pero el Señor, vamos a leer desde el versículo 16, 2 Timoteo 4, 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Para qué? Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Yo recibí fuerzas para enfrentar esta aflicción. Dice, no, yo recibí fuerzas para poder predicar el Evangelio. Y en medio de este encarcelamiento, él predicaba el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio fue propagado. Y el Evangelio progresó por causa de su encarcelamiento. La segunda evidencia del progreso del Evangelio que aparece en el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El hecho de que Pablo estaba preso, en lugar de intimidar a los cristianos, les alentó a la mayoría de los hermanos a ser testigos valientes del Evangelio de Cristo. Y si hubieran visto a un apóstol Pablo quejoso, yo no sé cómo esto me puede pasar a mí, yo que he hecho tanto por el Señor, realmente yo no sé por qué estas cosas me suceden, ahora se va a entorpecer la obra del Evangelio. No, Pablo no empezó a quejarse. Si los hermanos hubieran visto en Pablo una persona que vive quejándose, no hubieran aprendido la valentía que necesitaban para predicar el Evangelio. Precisamente cuando vieron la actitud con que el apóstol Pablo enfrentó la situación, estos hermanos fueron movidos a predicar el Evangelio. Y dice que la confianza de ellos no estaba en Pablo, dice en el Señor, dice el pasaje,
cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Ellos fueron alentados con las prisiones de Pablo, pero cobraron ánimo en el Señor. O sea, el Señor de Pablo, por el que Pablo está preso, es el Señor que yo voy a pregonar donde quiera que yo vaya. Así reaccionarían estos hermanos. Leyendo la historia de la iglesia, uno lee la historia de estos mártires, cómo morían en la hoguera. Y nos cuenta la historia de cómo muchos de estos mártires fueron la inspiración para que la palabra de Dios corriera aún más y más. Aún más y más. La palabra de Dios, la muerte de algunos de estos santos era como una semilla, en palabras de los historiadores de aquellos días. Era la semilla que iba a hacer germinar el Evangelio, y así fue. Personas que veían a un cristiano morir en la hoguera, ahí mismo eran movidos a decir, yo también creo en Cristo. Y lo tomaban y lo quemaban también. Eran movidos por el ánimo, el valor de estos hermanos. Los demás eran movidos a ser fieles a su Señor también. Cuando Tomás Cranmer negó a su Señor, cuando él se retractó de las cosas que él había, de las cosas de la reforma, él fue liberado en un sentido de la muerte más angustiosa, pero él, lo que hacían con esta persona es que lo mataban de todas maneras, y lo que hacía es que lo mataban más rápido para que después que se quemara solo el cuerpo. Él de todo dice, yo me retracto de la retractación que yo había tenido, y yo pongo mi mano primero para ser quemada con la que yo firmé esa retractación. Y eso animó a los demás para que la reforma de Inglaterra siguiera en adelante. Hermanos, cuando nosotros vemos estos ejemplos, debemos sentir lo mismo. Debemos sentir lo mismo y preguntarnos, ¿qué estoy yo haciendo por el Evangelio de Cristo? ¿Qué estoy yo haciendo por el Evangelio de Cristo? ¿Me avergüenzo yo de Cristo para hablar del Evangelio? Hay personas que nos hablan con arrogancia y nos hablan de la actitud con la que enfrentan la vida y de las cosas que hacen. ¿Y nosotros les compartimos el Evangelio? ¿O simplemente nos sentimos cohibidos? ¿Cobramos ánimo cuando vemos a otros que lo hacen fielmente? Porque yo también voy a predicar el Evangelio de Cristo. Imaginémonos que todos nosotros, moviéndonos en lugares distintos, hablando con personas diferentes, hablemos con una persona de Cristo durante esta semana. Cada uno de nosotros, moviéndonos en diferentes lugares. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? Debemos querer diseminar la palabra de Dios de esa manera. A modo de aplicación, podemos mencionar 3 cosas. En este pasaje vemos una vez más el cumplimiento del gran principio de Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Vemos la aflicción por la que pasó el apóstol Pablo en esta situación, pero vemos cómo Dios utilizó esto para el bien del Evangelio de Dios. Como decía Matthew Henry, Dios es el gran alquimista. Y vemos a Dios a veces que mezcla algunos ingredientes y decimos, ¿y qué será lo que sacará de eso? ¿Qué será lo que el Señor sacará de en medio de esa situación? Y cuando vemos, saca una obra maravillosa de su gracia. No sabemos, hermanos, no conocemos, no entendemos todo lo que Dios hace. Lo que sí entendemos es lo que dice Romanos 8, que todo obra para bien, todo ayuda para bien. Y esta verdad debe alimentar nuestro corazón. No tienen que buscarlo, pero el salmista en el Salmo 119, en el versículo 67 y en el versículo 71, dice palabras instructivas, dice, antes que fuera yo humillado o afligido, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y la aflicción y la humillación le ayudó en este sentido. Y el versículo 71, bueno me es haber sido humillado, afligido, para que aprenda tus estatutos. Son estas cosas que Dios utiliza para nuestro bien. Dejemos a Dios mezclar los ingredientes, que Él sacará la gran obra. En segundo lugar, vemos una vez más ilustrada la realidad de que los demás observan cómo nosotros enfrentamos las tribulaciones. Los demás lo observan, como lo hacían con Pablo, así lo harán con nosotros.
Lo que tú y yo hacemos en medio de la adversidad y los problemas puede ser lo que dará aliento a otros. Puede ser lo que afecte a muchos. Otros creyentes serán afectados y cobrarán ánimo para pasar por tribulación o para ser más fieles al Señor. Los incrédulos serán movidos a preguntarse, ¿y por qué esta persona reacciona de esta manera? Tu aflicción, mi hermano, puede ser un gran instrumento evangelístico, como lo fue en la vida del apóstol Pablo. Muchas veces Dios trae las aflicciones a nuestra vida para traer una perspectiva correcta de la vida. Porque algunos de nosotros dejamos de pensar cuando las cosas van bien. No pensamos. Y a veces lo único que nos preocupa es el trabajo y el bienestar. Y perdemos el trabajo o el bienestar. Y entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a tener pensamientos santos acerca de la vida. Pensamos a alimentarnos con lo que Dios dice acerca de la vida, porque ya se nos quitó aquel bienestar. Y eso nos ayuda para bien. Nos hace pensar en el mundo venidero, nos hace ir al Señor por nuestra insuficiencia, nos lleva a poner nuestra confianza en Dios. Y cuando los demás lo ven, dice, el Señor está haciendo algo en la vida de fulano. El Señor está haciendo algo, ya el hermano es distinto. Después de esta prueba el hermano no es el mismo, es otro. Tú puedes ser un gran instrumento evangelístico. Tú puedes ser un gran instrumento de estímulo a un hermano. Y finalmente, en tercer lugar, el ver el Evangelio expandirse en la tierra debe ser uno de nuestros mayores anhelos. El ver el Evangelio expandirse por toda la tierra debe ser uno de nuestros mayores anhelos. Ahora que tenemos este ministerio radial, si el Señor en su voluntad nos permite comenzar, hermanos, debemos poner esto en las manos del Señor y rogar que las almas le conozcan, aunque nosotros no conozcamos las almas que han sido salvadas. Pero que nuestro anhelo sea que nuestro Salvador tenga más creyentes, más personas que confían en Él, que se postren y se doblen delante de su soberanía y de su autoridad. Sí, hermanos, ese debe ser nuestro anhelo. Quiero que sepáis que mis aflicciones han redundado para el progreso del Evangelio. Esto puede pasar contigo y conmigo esta misma semana.